Contexto económico. Daniel González, un gusto saludarte. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Juan. Buenos días, Marcela, los radioescuchas de Contextos. Antes de comenzar, si me lo permites, me gustaría complementar lo que hablaban con la doctora Wong, que me parece, me la pusieron muy difícil, ¿no? Primero hablar del tema de sentimientos de la nación y después de estos temas del Estado-Nación, etcétera. La verdad, excelentes tus participantes el día de hoy, Juan. Cuando se habla de las lógicas mercantiles, pues todo es susceptible de ser comercializado, incluyendo los conceptos, por lo cual el concepto de nación y nacionalismo pues se puede convertir en una baratija cultural, ¿no? Es un comentario que hace una investigadora de Tijuana de nombre Sayak Valencia y nos habla cómo en estos tiempos de capitalismo y de libre mercado, estos sentimientos de nacionalismo, de identificarte como parte de un contexto nacional, pues se ha venido perdiendo por el día a día y el individualismo, y valdría que en este día pues todos los mexicanos reflexionáramos sobre este tema, ¿no? Que es fundamental, me parece, ¿no? Y me parece excelente que lo abordes, Daniel, porque precisamente al final de tu intervención te íbamos a preguntar ¿qué opinabas tú sobre, a propósito del 15 de septiembre, la víspera de el inicio de la independencia? ¿Hasta qué punto México es independiente desde el punto de vista económico? Pero si gustas abordar lo que es el tema que traes preparado y luego pasamos a eso. Porque tiene que ver, me imagino, ¿no? Es el tema de la presentación del presupuesto, ¿no? En donde nos vamos a enfrentar con otro recorte más, y ya en 3 años estamos hablando de 500,000 millones de pesos, que más o menos equivalen un poquito más del 4% respecto al PIB. Entonces, en un periodo de 4 años, pues básicamente le hemos quitado un punto al crecimiento del PIB en promedio anual, pues por el tema de los recortes, ¿no? Que no es un tema menor. Y es bien importante, que es un tema que he visto que se ha tocado poco en los medios, Juan, pero me parece bien importante considerar, que es que un día antes de la entrega del paquete fiscal, del paquete presupuestal, pues haya renunciado el secretario de Hacienda, o el señor era bastante irresponsable para haber dejado en el momento más importante de su actividad profesional un documento de esta naturaleza, y bueno, el planteamiento es cómo se trabaja durante 4 años con una persona que deja las cosas así, ¿no? Y si es el otro lado, que la situación que se presentó fue tan grave que se tuvo que ir a la víspera de un día tan importante en su actividad profesional, bueno, pues es un tema que se tiene que analizar, ¿no? Porque de esto depende el funcionamiento económico de todo el siguiente año para la economía mexicana, y me parece no cosa menor que se haya ido un día antes de la entrega del presupuesto, ¿no? Dentro de este presupuesto, después de este comentario, nos están planteando que se va a hacer bajo un criterio del tipo de cambio nominal en un promedio de los 18.20 pesos por dólar. Sin embargo, los criterios de política económica que se presentan en abril para 2017 establecía el tipo de cambio en 17.50. Entonces, aquí ya hay una variación importante de 17.50 a 18.2 bajo los esquemas presupuestales y la planeación que está haciendo el gobierno federal respecto al tipo de cambio, y pues es muy importante considerar, ¿no? Que estamos hablando de prácticamente pues un peso, ¿no? En esta diferencia. El otro tema es que vamos a ver un crecimiento promedio entre el 2 y el 3%, con altas perspectivas de que este crecimiento se reduzca durante 2017, y es importante destacar porque la empresa Moody's ya hace un par de días nos habla de que también reduce la perspectiva de financiera de nuestro país, y entonces ya las 3 principales calificadoras ya ponen en perspectiva negativa el crecimiento de la economía mexicana, ¿no? Y entonces este presupuesto me parece que obedece mucho a los intereses de las grandes corporativos, de las grandes financieras, que ya le están poniendo la luz amarilla al gobierno federal en materia de gasto, y esto en parte me parece
parece que podría responder el tema de la soberanía económica, ¿no? Mientras no se puso por parte de Standard & Poor's, de Fitch Ratings, de Moody's, esta perspectiva negativa, el gasto, el endeudamiento parecía que se seguía presentando sin ningún problema, y hoy se prevé que supere el 50% respecto al PIB. Sin embargo, cuando estas grandes instituciones financieras le dicen a México que esto puede afectar la atracción de inversiones, la certidumbre de los inversionistas extranjeros, es cuando se busca generar un superávit en el gasto de gobierno, y que en este sentido se busca pues tratar de contener el incremento en la deuda. El otro tema que es bien importante dentro de este presupuesto tiene que ver que el precio del barril de petróleo se fija en los $42, que ha sido más o menos el promedio que se ha presentado por lo menos durante todo este año y gran parte del año anterior. Lo que se hablaba en el presupuesto del año anterior es que el precio del barril del petróleo se pensaba que repuntaría y esto mejoraría las condiciones de la actividad económica en México. Sin embargo, este presupuesto nos habla de que por lo menos va a estar en los mismos niveles de estos 2 últimos años, y es un tema que no podemos dejar de lado por el tema de la dependencia petrolera que tiene sobre todo el gobierno mexicano, sino ya los mexicanos, y el gasto que ejerce el gobierno de nuestro país. Y bueno, el tema tan tocado que tiene que ver con los recortes, a mí no me parece tan delicado porque es un tema que se ha tocado mucho, el aumento en los sueldos, en los salarios, en el presupuesto para el legislativo o para el Poder Judicial. Me parece mucho más delicado a mí que se esté hablando de una reducción en temas de salud y en temas de educación pública. Y dada la situación que está en el sistema de educación, que se aplique un recorte a esta actividad, pues me parecería que no sería cosa menor. Sin embargo, parece que aquí estamos hablando básicamente de los sueldos y salarios, que también es muy importante, lo tengo claro, pero hay otros sectores que debemos de tener en cuenta. Por ejemplo, el gasto en desarrollo social tiene una reducción del 6.8%, que dados los recortes, por ejemplo, en la Secretaría de Economía, que fue del 37%, pues parece no tan grande esta variación, ¿no? Y entonces todo el tema de apoyo a emprendedores, fomento a las exportaciones, pues va a tener una afectación significativa con este recorte a la Secretaría de Economía. Y el otro gran impacto viene al tema de las comunicaciones y transportes, y que si de alguna manera habíamos visto que era una de las pocas reformas que estaba más o menos funcionando, bueno, parece que vamos a tener un siguiente año en función de este presupuesto en donde sí vamos a tener que apretarnos un poquito el cinturón, porque esto va a impactar directamente con la actividad económica de los mexicanos. Y esto lo quisiera enlazar, Juan, con la presentación del día de ayer que hace el Banco de México de los reportes sobre las economías regionales del segundo trimestre de lo que va del año. Y en estas perspectivas regionales nos está hablando de que los empresarios encuestados, por lo menos en las principales regiones del país, están hablando de la reducción en el personal contratado. Y por ejemplo, en el centro norte del país ya es solo un 75% de los empresarios hablaban de que podría incrementarse el número de personas que se contratarían el siguiente año, cuando el trimestre anterior se hablaba de que prácticamente un 79% estaba bajo este indicador. Pero si tú lo checas con la región centro-norte, con la región centro, con la región sur, vemos que estas expectativas del sector empresarial están decayendo. Y si hablamos de una reducción del presupuesto, bueno, pues los elementos de la demanda agregada pues van a afectar de manera significativa el crecimiento económico de nuestro país durante el siguiente año. Pero yo creo que no es poquito el apretón del cinturón. Yo creo que es bastante pronunciado. De hecho, hoy uno de los cartones que se publican está una persona del gobierno y una persona del pueblo, y la persona del pueblo le dice al del gobierno: ¿por qué me estás dando un picahielo? Y le responde el del gobierno: para que le abras otro agujero al cinturón. Es decir, porque el apretón definitivamente pues va a ser para el ciudadano, para la familia, para el empresario.
pero no va a ser definitivamente para el gobierno. Y me refiero al gobierno en el aparato burocrático. Ya lo hemos comentado ampliamente con diversos analistas que nos han hecho el favor de participar aquí. Hay muchos recortes al por mayor en educación, en salud, en seguridad, etcétera, pero no hay recortes en sus sueldos, absolutamente. Absolutamente, ¿no? Y sobre todo por la importancia que tiene la burocracia en la actividad económica de nuestro país. Imagínate que se dé un recorte en estos servicios personales que tiene que ver con el despido masivo, yo entiendo, de gran cantidad de personas que trabajan en municipios, en gobiernos de los estados, para la federación, pues el desempleo se volvería galopante y sería un impacto todavía mayor en el crecimiento de este país. Pero, Daniel, lo que pasa es que nos hace falta conocer, por ejemplo, cuánto de las personas que pertenecen ahora al grueso de la burocracia están como personal de confianza y no necesariamente como sindicalizado, porque ahí es donde tal vez podríamos pensar en ajustes, pero por más ajustes que se hicieran, ¿qué porcentaje del Producto Interno Bruto representa, o mejor dicho, de los gastos, de la erogación que hacen los gobiernos en sus tres instancias? ¿Qué porcentaje representa del gasto público? Bueno, es parte de lo que tiene que ver con el tema de gasto corriente. En los criterios de política económica que se presentaban en abril, se hablaba que el gasto corriente del gobierno mexicano representaba el 65% del Producto Interno Bruto. De una gran parte, estamos hablando que prácticamente un 40% va al tema de desarrollo social. El restante tendría que ver con estos. Pero a ver, ¿y qué sucede si tú bajas los sueldos? También estás frenando la economía, o sea, tienes que ser muy cauto en la manera en que tomas las decisiones, porque si no hay liquidez, ¿de qué manera activa la economía de un municipio, de una ciudad? Y este es el tema con el que yo empezaba, Marcela. Por eso era muy importante que el secretario de Hacienda, que había trabajado los últimos 4 años con estos criterios económicos de nuestro país, no se fuera un día antes de la presentación de este paquete económico, porque cómo se van a enfrentar, cómo se van a negociar, cómo se van a presentar estos temas, porque no se fue solo, se fue con sus 2 subsecretarios, que no es poca cosa. Pero además que se ponderaba mucho la capacidad de los subsecretarios, más que la del secretario. Así es, ¿no? Que habían hecho un trabajo muy bueno. Por ejemplo, en el caso de Aristóteles Núñez, que el trabajo que había venido haciendo en la Secretaría, en el SAT, había sido bastante eficiente, con todos los bemoles por la reforma fiscal como se presentó. Aún así, estábamos con recaudación histórica y por el perfil de funcionarios de este tema. Y aquí lo que yo quiero poner en perspectiva es eso, ¿no? En un momento tan importante para la situación económica del país, en donde vamos a enfrentar otro recorte más, que como les digo, en los últimos 3 años ya estamos hablando de prácticamente 4 puntos respecto al PIB, que no es poca cosa, porque representa 2 años de crecimiento para la economía mexicana, según los promedios que hemos tenido los últimos 20 años, son irrecuperables. Ahora, ¿que 53% se ha depreciado el valor del peso? Sí, de hecho, Marcela, ayer comentaba con uno de mis estudiantes que me decía, es que en estos tiempos de apertura económica, tú no puedes tomar el tipo de cambio como un factor relevante para ver si está funcionando o no la economía, porque se deja la libre oferta y demanda. Es normal que el dólar tenga variaciones en estos escenarios de libre comercio. No, la respuesta sería para este estudiante, porque lo que estamos viendo son variaciones del 8, del 9% diarias. Exacto. En el tipo de cambio, y si recordamos nosotros los criterios que se tomaban para febrero, para marzo de este año, en donde el Banco de México intervenía con variaciones primero del 3% y después del 1.5%, estar hablando de este 50% en variación el último año del tipo de cambio no es cosa menor, y sobre todo afecta la planeación de familias y empresas. Por supuesto. Ahora, Daniel. Importantísimo. Y en ese sentido, si tuviéramos que poner en porcentajes la responsabilidad de lo que está haciendo el tipo de cambio, ¿qué porcentaje tendría que ver con esta globalización y este comportamiento de la economía mundial, y qué porcentaje tendría que ver con las decisiones del gobierno mexicano?
Yo creo que un factor cada vez menor tiene que ver el tema del escenario internacional, porque vivimos bajo condiciones de apertura económica y los factores externos deberían de ser elementos que ya están sumados a estas proyecciones económicas que se hacen pues todos los años, ¿no? Es decir, se le da en términos reales un factor muy importante, pero si se estuviera haciendo una planeación en función de este escenario, pues a lo mejor se podría enfrentar de diferente manera. Creo que tiene que ver con el escenario que se plantea, sobre todo en el mediano plazo de la economía mexicana. Ahora, ¿podemos creer lo que vienen diciendo los gobernadores, que a ellos no les afectará el recorte de presupuestos y entonces el gasto de las entidades federativas no tendrá repercusión alguna estos ajustes al presupuesto? Yo creo que tienen razón en el sentido de que hay partidas perfectamente definidas para los gobiernos de los estados y municipios, en donde vienen los recortes son para los programas del gobierno federal y sus dependencias principalmente, ¿no? Pero también hay un recorte importante en el programa 23, que es el de los programas regionales, el ramo 23, que es el de los programas regionales, y estamos hablando de un recorte del 84%, Daniel. Entonces sí les va a pegar, por supuesto. No le va a pegar. Es que, mira, es este doble lenguaje, ¿no?, del gobierno. A mí no me va a pegar porque me van a dar las mismas participaciones, incluso un poco más. Pues sí, estrictamente en lo que son participaciones federales no va a pegar, pero hay programas muy importantes que van a tener recortes y eso sí les va a pegar. Así es, Juan. Sin embargo, el otro tema que tiene que ver con estos recortes tendría que ver con la eficiencia, sobre todo, que hacen en recaudación los gobiernos de los estados y los municipios, que entiendo que la reforma que se hace en términos de transparencia y manejo de finanzas para los gobiernos de los estados y municipios tendría que incrementarse, y esto lo presenta el IMCO en sus indicadores de competitividad que presenta el año pasado, en donde en promedio los municipios recaudan entre el 25 y el 20% de lo que debiesen obtener con respecto a sus participaciones. Ahora, ahorita que comentabas sobre lo del dólar, ayer escuchaba en Excelsior, en televisión, a un analista económico que decía lo siguiente, y dije, mañana le voy a preguntar a Daniel. Él decía, no es cierto que el peso se esté devaluando. El dólar es el que se está revaluando, es decir, el peso sigue siendo una moneda fuerte, ¿sí? Y el dólar es mucho más fuerte. El peso no hay problema en el sentido de que, de acuerdo con todo este proceso devaluatorio que hemos visto, la inflación no ha repuntado. Es decir, los precios no es como antes, que subía 5, 10, 15, 20, 30, 40% la inflación, porque si se comparan los índices inflacionarios, por ejemplo, de hace 2 años, que era el 4%, ahorita que es el 2.5%, realmente no ha habido repunte inflacionario importante. ¿Qué opinión te merece? ¿Y de qué segmento de la población estamos hablando? Al final, para mí, por lo menos para mí, el tema de que la inflación no ha afectado a nivel nacional tiene que ver con el tema de los ingresos de las familias en este país. Está tan deteriorado el tema del gasto familiar, de los salarios en este país, el mercado interno termina por no reactivarse, y es por eso que la inflación no ha pegado de la manera que se había presentado. Sin embargo, los precios a los productores ya superan el 5%, y entonces otra parte de la explicación es que los empresarios están absorbiendo estos incrementos de los costos porque si no se van a quedar sin clientes. Esa es mi interpretación, ¿verdad? O sea, terminarían porque la gente no les compraría. Y el otro tema es un argumento maniqueo. O sea, como lo están manejando de que estamos muy bien porque no tenemos un nivel inflacionario que se parezca ni remotamente a como cuando había las devaluaciones en otros periodos. La verdad es que es pura manipulación de información. Y ojalá que le pudiera decir este analista económico a un empresario que tiene que comprar sus productos en el extranjero, que no hay problema porque la moneda de México sigue igual, el dólar es el que está fuerte, ¿no? Al final el impacto es el mismo, pero yo sí creo que la salida de dólares en productos financieros que se han dado en los últimos 2 meses son factor fundamental para la salida de dólares, que ha aumentado el precio de
este producto financiero, ¿no? Y si no, ¿por qué nos hemos tenido que endeudar más también? Así es, y entonces la decisión de este proyecto económico para el siguiente año me parece que obedece para darle certidumbre nuevamente a los inversionistas para que vuelvan a meter dólares en México y evitar que se siga fortaleciendo el dólar si en esa perspectiva lo pone. Entonces, en síntesis a la pregunta inicial, imposible hablar de independencia económica. Yo creo que sí. Muy bien. Daniel, ¿algún punto de contacto? Estoy a sus órdenes en redes sociales como danerto@hotmail.com.